Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro programa, Agenda Política. Enrique Castillo los saluda y como siempre, pues los invita para un programa en el que vamos a tocar diversos temas. Tocaremos el tema de la educación, que es un tema que se ha dado como prioridad en el gobierno. Hoy día también han dado un examen, una evaluación los directores de los colegios. Hablaremos entonces de ese tema. También el tema político estará presente. Daniela Bugatás estará con nosotros. Con él tocaremos todos los temas de los que usted ha escuchado durante la semana y seguramente escuchará la próxima semana. Y hablaremos también de economía. Da el mensaje presidencial, las medidas que se han dado para ser optimista. Pues Juan Mendoza estará con nosotros. Ustedes lo conocen, ya estuvo con nosotros en alguna oportunidad y viene a hablarnos de eso y de la diversificación productiva. Así es que tendremos un programa completo que usted no se puede perder. Nuestro primer invitado está con nosotros ya y vamos a darle la bienvenida. Él ha tenido la deferencia de venir hasta nuestros estudios en un día domingo, a pesar del trabajo que tiene y ha tenido hoy precisamente por la evaluación a los directores. El ministro de Educación, Jaime Saavedra. Señor ministro, muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Bueno, ¿cómo le ha salido la jornada? Bueno, es una jornada que empezó muy temprano, estaba desde las 6:30 en el ministerio, el equipo estuvo desde las 4 de la mañana, monitoreando todo el proceso de primera evaluación de directores, que se dio en 27 sedes en todo el país, y que yo creo que se dio con toda normalidad, felizmente. Y yo creo que el punto más importante es que es el inicio de la implementación de una carrera meritocrática, ¿no? Es una carrera que se ha ido implementando en términos de diferentes aumentos que hubieron a los profesores inmediatamente después de que la ley de reforma magisterial se aprobó a finales del 2012, pero ya con este concurso, con esta primera evaluación a los directores que estaban en sus plazas, es un concurso básicamente de ratificación, y con los distintos concursos que van a haber en los próximos meses, ya empezamos a empezarle a cambiarle el chip al sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo en el cual directores y docentes entran en una lógica meritocrática, ¿no? De una carrera que le da oportunidades de desarrollo profesional, en la cual tiene oportunidades de ascenso, tiene oportunidades de mejoras económicas, pero eso en función a su desempeño y en función a sus evaluaciones, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? de estos diferentes hitos que vamos a ir teniendo. Ministro, una carrera meritocrática que empezó, se interrumpió después y cuando usted regresa vuelve, y que plantea, digamos, retos importantes. Yo quisiera, ya que estamos hablando de los directores y los maestros, empezar por ese tema y preguntarle, ¿cómo vamos a hacer para que en el Perú podamos quedarnos con los buenos profesores y podamos, no sé si separar o ver cómo hacemos con los que no son buenos o que son malos profesores? Y eso tiene que ver también con el SUTEP. ¿Cuál es el futuro del SUTEP? ¿Cuál es la labor que debe cumplir el SUTEP? ¿En qué va a terminar el SUTEP en 2-3 años? Hay varios puntos que has tocado ahí en esa pregunta que son importantes. El primero es que, en verdad, yo diría más bien que estamos ya en una lógica de política nacional, porque la lógica meritocrática empezó en realidad con las leyes dadas por el gobierno de García, el gobierno anterior. ¿Estamos en una política de Estado? Yo creo que sí, eso es lo bueno, digamos. Deberíamos, ¿cierto? Este es un ejemplo de política de Estado, porque se empezó con una lógica meritocrática, que era un ámbito menor, porque no se planteó para todos los profesores, sino, digamos, unos 50.000 profesores entraron a una lógica meritocrática. La ley que se aprobó el 2012 ya con este gobierno amplía esa lógica para todos los profesores. Entonces yo creo que eso es un punto importante de destacar, ¿no? Que es, digamos, a pesar de las diferencias que pueden haber habido de detalles que se dieron durante el debate de esa ley a finales del 2012, digamos que los principios fundamentales eran los mismos, y eso es bien importante. Y entonces, a la medida que mantengamos los principios fundamentales, tenemos una política de Estado. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en muchísimos aspectos de lo que conciernen al sistema educativo peruano. La lógica meritocrática ya nadie la discute. Eso es lo interesante. Eso es importante, pero está bien que nadie la discuta.
pero tiene que implementarse. Entonces tienen que verse los pasos y tienen que efectivamente esa ley plasmarse en una lógica de carrera, y eso es lo que se va a ir planteando durante los próximos meses y años. Y ahí empiezo a responder la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los profesores? Ahora, lo que nosotros tenemos en esta primera etapa, por ejemplo, es ratificación de los directores. En un concurso en diciembre, ya sea para aquellos colegios cuyos directores no hayan sido ratificados, y para otras plazas hay otro concurso para director de escuela, de tal manera que lleguemos a cumplir 22.000 colegios que tengan un director que ya haya sido apropiadamente evaluado, ¿no? Lo que dicho sea de paso quería mencionar, implica que los directores que por alguna razón en este concurso que se ha dado hoy día no les fuera bien, tienen una segunda oportunidad en diciembre. ¿Y luego, si no pasan en esa segunda oportunidad en diciembre, regresan al aula, ya no como directores, sino como profesores. En el caso de los profesores, la ley contempló, y es lo que se va a dar en este segundo semestre, 2 procesos que se le llaman la ley procesos de reubicación, pero que son en realidad procesos de ascenso. Como la mayor parte de los profesores están en la primera y segunda escala, son oportunidades que está brindando la ley y que se dan en septiembre y en enero, para que dan una evaluación, se les hace una evaluación y en función de eso pueden subir de escala. Pero ahí todavía no estamos en una evaluación, digamos, que puede tener consecuencias negativas. Es una oportunidad de ascenso, nada más. Recién a partir del final del próximo año y del 2016 es que ya empiezan las primeras evaluaciones los primeros concursos de evaluación, ¿no? En el cual se evalúa al profesor, y lo que contempla la ley es que si después de 3 oportunidades un profesor le va mal, sí podría ser separado de la carrera, ¿no? Entonces hay un espacio ya, digamos, una ventana, digamos, que profesores que no rinden como deberían rendir o que no rinden como lo se merecen nuestros niños, no deberían de estar ahí. Digamos, pero es una oportunidad de adecuarse en su proceso, y si no, pues entran ya después a una lógica de salida. Pero que es lo importante, es que también le da las oportunidades para irse adecuando, le va a dar, y por eso estamos simultáneamente planteando una política de formación en servicio, que tiene que ser una política nacional de formación en servicio, que le dé a los docentes la oportunidad de capacitarse en aquellas áreas que se identifica que tiene que ser fortalecido, ¿no? De acuerdo. Ahora, siempre se ha señalado que el SUTEP ha sido un problema. Esa era la otra parte de la pregunta. Y eso es fundamental porque, digamos, los directores no pueden contratar, no pueden nombrar, no pueden tener o no pueden separar profesores. No pueden. Y el SUTEP ha tenido en esto una fuerza muy grande, y se hacía lo que el SUTEP decía. ¿Qué debe ocurrir con el SUTEP ahora? ¿Qué papel debe jugar el SUTEP y cómo se va a hacer para enfrentarlo? En todos los países del mundo los sindicatos docentes usualmente son poderosos. México es terrible, ¿no? Pero ha cambiado mucho la lógica en México. Sí, México tiene una reforma educativa profunda, ¿no? Que incluye, digamos, también el rol del y un enfrentamiento sindicato muy fuerte con el sindicato. Sí. Incluso la dirigenta, que se había enriquecido muchísimo, terminó presa. Sí, la maestra terminó presa. Al comienzo, justamente, fue una de las primeras acciones del gobierno de Peña Nieto. Pero yo creo que en el mediano plazo tenemos que consolidar el rol del SUTEP y de cualquier sindicato como un socio. Y eso yo lo he hablado con el SUTEP. Le dije, ¿cuál es el objetivo finalmente de los que estamos sentados a este lado de la mesa y los que estamos del otro lado de la mesa? Es una mejor educación para nuestros niños y nuestros jóvenes. El objetivo tiene que ser el mismo. No podemos decir, no puedo ser una relación de el que contrata, ¿no? de empleador-empleado. No, eso no tiene mucho sentido en estos tiempos modernos. Ellos tienen que ser un socio del proceso educativo. Y sí hay algunos, cuando hemos conversado con el SUTEP, ellos, por ejemplo, han pedido, ministro, nosotros queremos más y mejor capacitación, ¿no? Exigimos eso, y eso me parece completamente válido. ¿Pero aceptan la meritocracia? Yo creo que la mayor parte de los maestros sí, una parte importante de la dirigencia también. Yo creo que eso también en las conversaciones que hemos tenido, ellos tenían, por ejemplo, cuestionamientos a puntos específicos de cómo se estaban implementando los concursos, que es válido que tengan esas opiniones, y cuando sean opiniones que nos permitan perfeccionar los concursos, las acogeremos. Entonces yo creo que sí ya está instaurado, como tú ya sugieres, ¿no? Una lógica de meritocracia, inclusive, digamos, en la cabeza de los profesores y de la dirigencia, ¿no? ¿Usted no prevé un enfrentamiento fuerte con el SUTEP
que además de las cuestiones ideológicas, funciona como una especie de agencia de empleos que busca mantener en sus puestos a quienes les son leales o a quienes trabajan para ellos. Entonces, ¿usted cree que no se va a dar un enfrentamiento fuerte y que ellos van a poder entrar a la lógica actual? Yo espero que no. Yo espero que no, y yo espero que ellos realmente se conviertan en un socio de nosotros y mejorar la calidad de la educación. Ministro, el otro tema es el de la autonomía de los directores. Sí. Ese es uno de los grandes problemas por los que atraviesa, sobre todo en las regiones fuera de Lima, la crisis de la educación. ¿Se le va a dar autonomía a los directores? Lo que yo quisiera ver en la escuela peruana, y es algo en lo que no tenemos que ir moviendo poco a poco, es un director bien capacitado en los temas de gestión y bien capacitado para que pueda ser un asesor pedagógico de sus profesores que trabajan, de sus dirigidos, ¿no? Y que tenga espacio para poder innovar y que tenga espacio para poder tomar decisiones en esa pequeña, bueno, o grande institución que es la escuela, ¿no? Ahora, pequeña si es pocos alumnos, pero grande si son 1.500 o 2.000 alumnos. Ahora, ¿no? Espacio, aptitud y actitud para innovar. Necesitamos las tres cosas. ¿No es Eso cierto? lo has resumido muy bien. Entonces tenemos que ir avanzando poco a poco en eso. Yo creo que el tener eventualmente miles de directores que ya están en su lugar luego de una evaluación, cosa que se va a ir cumpliendo en los próximos meses, es un paso adelante. ¿Por qué? Porque además la ley contempla que cuando tengamos las evaluaciones de los profesores, los directores van a tener un rol en esas evaluaciones. Yeah. Entonces, por eso es que es muy importante empezar a hacer todas estas fases, en que primero ponemos a los directores basados en escogidos en base a una evaluación, porque ellos mismos tienen que estar legitimados de tal manera que ellos puedan luego decidir y tener una injerencia en la evaluación de sus profesores. Entonces, ¿vamos camino a esa autonomía? Eso ya está. Vamos dándole las herramientas para poder empoderarlos. Exacto. Para que vayan hacia esa autonomía. Hacia esa autonomía, porque la ley contempla que el director va a tener un rol en la evaluación del profesor. Ahora, eso es un elemento. ¿Y la autonomía también va en la gestión? Exacto. Entonces, por eso decía, ese es un elemento. Hay otros elementos que son, ¿cuáles son los recursos que puede tener un director para manejar y dirigir su escuela, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, nosotros hemos dado ya pasos pequeños. Nosotros los recursos de mantenimiento, ¿no?, se le dan directamente al director y se le depositan en una cuenta, el director los maneja y luego tiene que rendir cuentas, ¿no? Ahora, justo en este momento, en las próximas 2 semanas, ya salen la reglamentación en que se van a invertir aproximadamente 350 millones de soles en reparación y refaccionamiento de servicios sanitarios, ya en colegios, porque hemos visto que ese es un problema grave en todos los colegios en el país, y esos recursos van a ir al director, y el director tiene que administrarlos y tratar de avanzar en resolver ese tema. Y lo mismo queremos avanzar el próximo año, ¿no? Que parte de los recursos que ahora van hacia la UGEL, para que la UGEL compre materiales, y eso eventualmente llega a la escuela, que parte de esos recursos al menos vayan directamente al director, y que el director decida, bueno, yo necesito comprar más de esto, o más de estos otros, más de estos materiales, menos de estos otros materiales, en función al plan pedagógico que haya escogido la escuela. Ahora, ¿esa autonomía también lo puede llevar a contratar profesores? Ahora todavía no, todavía no, pero debería serlo. Lo ideal es que nos vayamos moviendo a eso. Y ahí hay otro tercer área de trabajo, ¿no? Nosotros todos los años en el Perú se contratan, por contratos de un año, se contratan profesores, ¿no? Porque siempre hay necesidades, como no han habido nombramientos durante 10 años, se tienen que contratar. Pues. Y se hacen estos procesos de contratación, que son exámenes que se dan en marzo o febrero, y se contratan por un año. Y luego el siguiente año otra vez se hace lo mismo. Lo que vamos a hacer a partir del próximo año es hacer ese concurso de contrataciones para las contrataciones anuales, pero vamos a permitir que se puedan renovar al menos por un año más. Porque hay mucha movilidad, ministro. Exacto, para reducir esa incertidumbre. Así es. Porque si es cada año, entonces esos 50.000 profesores no saben si van a seguir en el mismo colegio, los alumnos no saben si ese profesor va a seguir, el director tampoco. Entonces, por lo menos, el nuevo que llega tiene que adecuarse. Adecuarse otra vez a una nueva comunidad educativa. Entonces, por lo menos vamos a dejar que un año se puede renovar su contrato en función a la evaluación que haga el director. Ya. Entonces, se da cuenta, son pequeños pasos que estamos dando para darle alguna autonomía al director. Ministro, la tercera
pata de una mesa que tiene 3, no 4. O sea, 4 con la infraestructura, pero es la currícula. ¿No es cierto? Y siempre pues se ha discutido y se ha dicho que tenemos lamentablemente que nuestros alumnos estudian cursos que no deberían estudiar. Más todavía en las regiones. Entonces, vamos a modificar currículas, vamos a hacerlas mucho más realistas y mucho más acordes con la realidad que vive cada alumno. Hay varios puntos ahí sobre las modificaciones curriculares, ¿no? Ya ha habido un trabajo que ha estado, en el cual ha estado enfocado un equipo del Ministerio los últimos 2 años de una modificación del marco curricular. Uno, para hacerlo más realista, ¿no? Porque tenemos un marco curricular ahora, un diseño curricular nacional que tiene muchísimo, tiene demasiado en cada una de las áreas. No se puede cumplir todo el currículo porque es demasiado. Entonces tenemos que hacerlo más realista y tener un conjunto de áreas en las cuales tiene que trabajarse en cada materia que sea más realista y que efectivamente se cumpla. Segundo, se tiene que modernizar ese currículo a las necesidades del país y a las necesidades de un estudiante que va a tener que competir en un mundo globalizado, en un mundo abierto, ¿no? Un joven que tiene que ser dueño de su propio destino y que requiere un conjunto de habilidades, ¿no? Distintas. Entonces, a lo que siempre sabemos que tiene que estar en la currícula, las matemáticas, las ciencias, comunicaciones, etcétera. Se está trabajando mucho en los temas de ciudadanía, se está trabajando mucho en los temas de emprendimiento como áreas nuevas del currículo. Se va a incluir el idioma extranjero con más fuerza, ¿no? en el currículo, que son 3 ejemplos, ¿no? de áreas en las cuales tenemos que incidir más, ¿no? Y estamos trabajando poco a poco para introducir esos nacional temas. Es una currícula nacional. ¿Con variantes regionales? Es una currícula nacional, porque las matemáticas se tienen que aprender en todo el país. Como el lenguaje. Como el lenguaje, como las comunicaciones y las ciencias, pero sí es cierto que a nivel regional hay diseños curriculares regionales que tratan de adaptar al menos parte de la currícula a las necesidades locales o a las circunstancias locales, que particularmente en el caso de primaria, por ejemplo, que los ejemplos que puede dar un profesor sean más acordes con la realidad que vive un chico en Loreto, la situación productiva, económica, que puede ser distinta a la de un chico en Lima o la de un chico en Puno, ¿no? Así es. Y efectivamente hay un espacio y hay mucha actividad, ¿no? en las regiones, en el trabajo de esos diseños curriculares regionales que están siendo apoyados también por el Ministerio. Que también tienen que ver con la autonomía del maestro para coordinar con sus profesores la posibilidad de adecuar, digamos, estos temas a la realidad de los grandes lineamientos a la realidad local. Exacto. En el tema del inglés, ministro, ese es un anuncio que le ha gustado a mucha gente. Pero también es cierto que muchos hemos estudiado en colegios donde hemos, entre comillas, estudiado inglés, pero salimos sin aprender inglés, ¿no es cierto? Y no salimos del verbo to be. Entonces la pregunta que yo quiero hacerles, ¿quién va a enseñar el inglés? ¿Lo van a enseñar los profesores del SUTEP? ¿Lo van a enseñar nuevos profesores que tengan la capacidad de realmente hacer que se aprenda el inglés? ¿O van a cumplir solamente con dictar un inglés que va a ser, ya le digo, el verbo to be y algo más? De alguna manera eso es lo que ha estado pasando, porque existen 2 horas de inglés en el currículo. Así, claro, hoy día, existen 2 horas de inglés. Y está demostrado que 2 horas es lo mismo que nada. Si nos quedáramos con las 2 horas, mejor usar esas 2 horas en otra cosa. Así es. ¿No? Porque el chico no va a salir con nada, sino diciendo yes or no. Entonces, justo lo que se quiere ahora entrar es a tener una política nacional, ¿no? de idioma inglés. Nosotros somos el único país de ingreso medio en América Latina que no tiene una política nacional de inglés, ¿no? Brasil lo tiene, Colombia lo tiene, Uruguay lo tiene, Chile lo tiene, México lo tiene, ¿no? Cuando yo veía una tablita y se la mostré al presidente, el único que decía no era el Perú. Porque aquí se planteó el español o el castellano y como alternativa el quechua y el aymara. Y otras lenguas nativas, lo cual está Está muy bien bien y eso se va a seguir avanzando. Alguien me preguntaba, ¿pero por qué hacemos el inglés y no hacemos el quechua y el aymara? Porque para quechua, aymara y para otras lenguas nativas ya tenemos una política nacional. Ya existe una política nacional que se está implementando y que todavía tiene sus retos. Para el inglés no existía política nacional. Entonces nosotros vamos a sacar en los próximos meses un decreto supremo que establece los lineamientos básicos de esa política. Y eso va a ser un reto, ¿no? Y se va a tener que ir avanzando en fases, porque como tú sugieres, no tenemos la cantidad suficiente de profesores que podamos enseñar el inglés de la manera tradicional. El profesor
da una clase a los Así alumnos, es. como se da. Entonces, como se daría tradicionalmente. Eso no lo podemos hacer. Y si quisiéramos tener esa lógica, nos demoraremos muchísimos Así años. es. Entonces vamos a tener que avanzar de manera creativa con varios esquemas simultáneamente, ¿no? Por un lado, esta política nacional va a incluir capacitación intensiva y formación de docentes en idioma inglés, algunos que ya existen y que dice profesor de inglés, así está están registrados como profesores de inglés, que van a tener que ser capacitados intensivamente. Y evaluados. Para Y ver si evaluados, es que de verdad son obviamente, profesores de inglés. evaluadamente para en qué nivel están. Así ¿no? es. Segundo, lo que se le va a dar a los chicos es una combinación de clases presenciales con clases en línea, con un tutor remoto, que pueda que no esté ni siquiera en el país, ¿no? Y se está trabajando con varias opciones en ese sentido. Y segundo, con sistemas de autoaprendizaje, en el cual 3 horas son de autoaprendizaje del joven con un software especializado y 2 horas con un tutor. De acuerdo. ¿No? De tal manera que eso nos reduce la necesidad de horas hombre, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener que avanzar de una manera creativa. Pero todavía eso está en plena formación, por lo que veo. Eso está en decisión para los próximos, ya se ha estado trabajando en los últimos meses. Tenemos que definir la ruta para empezar el próximo año. El próximo año no empezarían todos los chicos de toda la secundaria. Empezarían, por ejemplo, de manera intensiva con el paquete más completo, aquellos chicos en los cuales estén en estos 1000 colegios en los cuales va a haber secundaria con jornada completa, y en otro grupo de la secundaria, que por lo menos esperamos cubrir casi la mitad de los chicos de secundaria con alguna de estas modalidades, ¿no? Ministro, mi siguiente pregunta tiene que ver con lo que usted ha dicho de la secundaria. Porque usted ha planteado que los alumnos deben estar más tiempo en el colegio. Yo quisiera preguntarle por qué y para qué. En tiempos en los cuales el Internet termina siendo quizás el instructor más cercano que tienen ellos, en tiempos en los cuales en muchos lugares se está pensando en reducir el tiempo de permanencia en el colegio y plantear más la educación un poco instrumental, digamos, monitoreando tecnológicamente. ¿Por qué usted plantea más horas de clase en el colegio? Porque esas más horas de clase, esas clases tienen que ser justamente en una lógica mucho más moderna. No necesariamente son más horas con la lógica tradicional, sino es incorporando la tecnología y la información justamente como lo estás planteando. Pero lo que nosotros apuntamos es que sea un colegio que no desaparezca de la vida del joven a la 1 de la tarde, sino que sea un colegio en el cual existe un mucho mayor sentido de pertenencia. Y no solamente que el chico pueda quedarse más horas, sino que además en la tarde ese chico pueda tener actividades extracurriculares de deporte, tecnología, información, ciencias, idiomas en el colegio de una manera más flexible, ¿no? En función a sus intereses. Entonces es un colegio de que no desaparece de la vida del chico, ¿no? En todos los países desarrollados, no importa el número de horas de la manera tradicional, ¿no? Lo que importa es que la escuela sea un referente de vida para ese niño, para ese joven. Y eso lamentablemente nosotros lo perdimos. Nosotros lo perdimos, cosas que no hicieron que todos los países iban en la dirección distinta. Nosotros a mediados de los 70 lo perdimos. A mediados de los 70 el Perú decidió que la secundaria en particular acabara a la 1 de la tarde, porque viene el siguiente turno, que se tiene que ir a las 6 de la tarde, para que entre el siguiente turno, claro. ¿no? Hasta el año 74 no era así en la escuela pública. El chico de la mañana claro. se iba a almorzar, regresaba en la tarde, y el sábado. Yo estudiaba así. Y eso se perdió. La masificación, ahí se hizo como una suerte de elección entre cantidad por calidad. Ya. Como se tenía que masificar la educación, y eso era necesario, ¿no? Por la presión social y por el derecho de los jóvenes a la educación, se tuvo que masificar, pero se hizo de una manera un poquito más barata. Entonces ahí se ahorraba con la construcción de colegios, se ahorraba en horas y pasamos a un esquema casi de medio tiempo. Y tenemos que salir de eso. Ministro, obviamente ahí va a requerir todo un trabajo de acondicionamiento de los colegios para eso. Infraestructura, de equipamiento, marco pedagógico, pero etcétera. Nos gana el tiempo y yo tengo 2 preguntas y espero tener la oportunidad de conversar con usted con mayor amplitud más adelante. Porque también ahí me interesaría saber en qué van a gastar los 4.000 millones, pero adicionales. Pero yo quiero entrar a 2 temitas muy chiquititos. Usted va a necesitar de la inversión privada.
Sí, sí, sí. El Perú va a necesitar de la inversión privada para... Y la educación necesita la Y la educación necesita la... Usted ha dicho que, por ejemplo, van a haber consorcios para esos 14 colegios que se van a plantear de alto rendimiento, que son los colegios mayores, en fin, es lo mismo. Y ojalá le llamáramos de un solo nombre para consolidar la política de Estado. Para que nadie se sienta resentido. Es una lógica política de Estado. Para que nadie se sienta resentido ni molesto de que le renombran las cosas para apartarse. Pero en fin. Pero, ministro, ¿cómo va a ser este gobierno para trabajar con el sector privado si reniega de lucro? Y lo que el sector privado busca, lucro, en el buen sentido de la palabra. O sea, lucrar no es malo, es invertir para obtener una utilidad, y eso es lucrar. Pero el gobierno, el presidente de la República, siempre ha denostado el lucro, le ha molestado el lucro y ha hablado mal del lucro. ¿Cómo entonces tenderle la mano al sector privado si se denosta el lucro? Pero yo creo que había una muy buena receptividad del sector privado, tanto en las conversaciones que hemos tenido con muchos empresarios, con la CONFIEP misma, la Sociedad Nacional de Industrias, empresarios por la educación, muchísimo interés de trabajar juntos, y hay en varios aspectos, ¿no? Si hablo de la educación básica, ya tuvimos un desayuno como parte de un roadshow que se está haciendo para APPs, para alianzas público-privadas, para utilizar el expertise del sector privado para que nos ayuden a avanzar más rápido en construcción y mantenimiento de escuelas. Y hay muchísimo interés, ¿no? Entonces yo quisiera, lo único es, mi obsesión es ahorita que estos esquemas de APPs que podemos hacer, que ya planteamos, paquetes de colegios, en Lima en particular, de colegios, paquetes de 5 colegios en los conos, en distintos distritos de Lima. Me interesa que funcione rápido. Luego esos APPs van a salir. El problema es que yo quiero que salgan rápido, ¿no? Porque las necesidades son urgentes. En el caso de la educación superior tecnológica, estamos planteando APPs que no solamente nos permitan mejorar infraestructura y mantenimiento, sino la gestión de institutos tecnológicos, para acercar al sector productivo. Y en la parte de educación superior universitaria, por ejemplo, y la superior tecnológica también, la cual vamos a tener que tener una ley pronto, la ley justamente nos permite que exista inversión privada, con fines de lucro y sin fines de lucro, ambas, y el punto central es que sea, el único requisito es que sea inversión privada de buena calidad. Por eso, entonces el lucro para usted no es malo. Siempre y cuando sea de buena calidad. Ya, pero no es malo. No es malo. Al contrario. Y eso es lo que se ha estado planteando en la ley. Es que venga el sector privado, que venga la inversión pública, que venga la inversión privada a la educación superior, siempre y cuando aseguremos que mantenemos estándares de calidad y protejamos los derechos de los jóvenes. Que hay una relación costo-beneficio que pueda ser buena para los alumnos. Exacto, que pueda ser ideal. Pero mi interés número uno es que sea buena para los alumnos. Si al mismo tiempo puede existir una ganancia, una rentabilidad, fantástico. Siempre y cuando defendamos siempre el derecho que tienen los alumnos de una educación de buena calidad. Ministro, le agradezco muchísimo por esta presencia. Espero, como le digo, se repita. Es importante que la gente conozca los detalles, ¿no es cierto? Porque ahí es donde a veces se generan las malas interpretaciones. Sí, y si lo explicamos claramente, pues la gente va a estar contenta. Encantado, y hay muchísimos temas de lo que hablar en educación. O sea, encantado. Hablaremos después en los institutos superiores, también, eso es un tema técnico importantísimo. Así es. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa, regresamos para hablar con el congresista Daniel Bogatás.